estudiando semanas atrás, ¿verdad? Ya hemos estudiado todo el libro de Primera de Juan y ahora en este transcurso de estas semanas nos va a tocar aprender lo que Dios quiere enseñarnos a través de estos dos libros cortos, pero que tienen una enseñanza preciosa para todos nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Creo que ya la han leído en la mañana, hace un rato, entonces va a ser más fácil para poder ubicarlo. Segunda de Juan, del verso 1 hasta el capítulo 7. Dice la palabra del Señor: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Oremos. Bendito Señor y Padre, gracias por este día que nos estás dando, el privilegio de poder tener vida, el privilegio de ser tus hijos, Señor, adoptados por la sangre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes a poder entender este libro, que si bien es cierto es una carta pequeña, pero con enseñanzas doctrinales profundas para todo hijo de Dios. Señor, ayuda, Señor, a tener el esfuerzo de poder, Señor, tener la atención, Señor, debida a lo que tú quieres enseñarnos, y que tú, Señor, hagas que mis hermanos no vean, Señor, solamente a Ernesto compartir algo, sino que tú, Señor, utilices mi vida imperfecta, porque soy un ser humano pecador como todos, pero que ha sido salvado por la sangre del Señor, y que el Espíritu Santo, Señor, pueda ayudar a convencer de pecado, de justicia y de juicio al que, Señor, tú lo quieras revelar. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, y te ruego, Señor, que me ayudes a poder explicar de una manera clara y precisa tu palabra que ha sido, Señor, dada para cada uno de nosotros, para la edificación de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, para empezar, creo que tengo que primero hablar acerca de lo que significa el posmodernismo. Porque así como ha habido corrientes filosóficas en la época de Juan, así también hoy actualmente hay corrientes filosóficas. Y todos nosotros, tal vez los que en algún momento hemos estado en el colegio y en la universidad, hemos escuchado lo que es el modernismo y posmodernismo, ¿verdad? Pues en la actualidad hoy vivimos esa época llamada posmodernismo, y son patrones que son enseñados por hombres en esta tierra. Generalmente son filósofos, son maestros de filosofía, y que muchas veces eso se va transmitiendo a través de profesores en universidades, en instituciones también. Y entonces hay una diferencia entre el modernismo y el posmodernismo. En la época del modernismo se decía que la confianza estaba en la razón, y es por esa razón que se dio muy a flote todo lo que era la investigación y la enseñanza objetiva. Hoy en la actualidad el posmodernismo defiende la desconfianza en la razón. No existe la verdad, todo es relativo, y eso es por qué he tenido que empezar por esto. Porque si nosotros queremos entender por qué Juan está hablando aquí en repetidas veces acerca de amar la verdad, de creer la verdad, es porque nosotros tenemos que entender que para nosotros los creyentes sí existe una verdad absoluta. Mientras que en esta corriente de este mundo, el posmodernismo nos dice que no hay nada que es absoluto, sino que todo es relativo. Es eso que nos va a ayudar a poder ser perseverantes en la doctrina de Cristo. ¿Qué más nos enseña el posmodernismo? Es que el hombre pierde su lugar protagónico y es esclavo de fuerzas anónimas.
A diferencia del modernismo, que era antropocéntrico, es que se centraba en el hombre, en el humanismo. Hoy no, hoy eso se ha desligado. ¿Y qué más? Otra característica es que no hay progreso, y eso es algo que tal vez podría decir que sí coincide en algo con lo que la Biblia nos dice, que en los posteriores tiempos todas estas cosas serán peores, ¿verdad? No hay una progresión hacia lo bueno, sino que tarde o temprano esto va a ir cada vez de mal en peor, y en eso hay una cierta semejanza. El futuro no será mejor, según el posmodernismo, probablemente sea peor. ¿Qué otra cosa más tiene como característica, y a empezar el estudio bíblico? Es el nombre que para nosotros nos puede parecer extraño, es nihilismo, que significa la negación de todo principio religioso, social y político. Y eso lo vemos hoy en la actualidad, ¿verdad? Los congresistas, por ejemplo. Los congresistas, ellos dicen, tu religión debes dejarla a un lado de tus convicciones. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que a través de nuestra relación con Dios todo pueda ser enseñado en función de ello. Eso es algo totalmente contrario a lo que nosotros creemos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver. En este capítulo se habla acerca de la verdad 5 veces. Hace un énfasis Juan en esta carta tan solo de 13 versos, pero los cuales solamente hoy vamos a estudiar solo hasta el verso 7. En la semana siguiente se va a continuar ese estudio. Ahora, y él empieza diciendo el anciano. Ahora, esta es la segunda carta. Es la segunda carta escrita por el apóstol Juan, pero vemos que él inicia este primer verso con una salutación, un saludo, ¿verdad? Y no con una presentación de lo que él tiene, esa investidura de apóstol, sino Juan se presenta, sabemos que es un seguidor del Señor Jesús, es el último de los apóstoles, es el que quedó vivo a diferencia de muchos otros que murieron producto de un martirio, producto de su firmeza, de su firme convicción de no negar al Señor Jesús como su Señor. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? En esta carta vemos que él no utiliza ese título de apóstol. Él utiliza otro, el de anciano, el de cumplir una función dentro de una iglesia. Si bien es cierto, hay una clara diferencia en la primera carta de Primera de Juan, porque en la primera carta está dirigida a una iglesia en específica, no está hablando a una iglesia en especial. Sin embargo, esta carta sí. Ahora hay diversas posiciones y de ahí lo voy a explicar por qué. Pero en esta segunda y tercera carta fue escrita a destinatarios específicos. En este caso dice a la señora elegida, y en la tercera carta dice a Gayo, ¿verdad? Tiene propósitos por el cual escribe a personas específicas. ¿Para qué? Con el propósito de fortalecerles en la verdad creída y el amor derramado en sus corazones. Esta segunda carta se escribió aproximadamente entre el año 90 y 95 después de Cristo. Ahora, se dice que él lo escribió desde Éfeso. El contexto en la que se escribe es la de enseñar a los cristianos a sostener la verdad de Dios en medio de falsos maestros. ¿Recuerdan? A ver, si alguien me dice, yo hoy día en la tarde les traigo un regalo, por si acaso. ¿Sabes por qué les digo esto? No los hago para aburrir, sino para que ustedes también tomen en cuenta que lo que se enseña y lo que muchas veces Dios nos permite esforzarnos a leer, estudiar, no es solo para que tal vez en este rato uno lo escuche y después pase una semana, 2 meses y ya no sabes de qué habló la primera carta, ¿verdad? ¿Cuál era la doctrina que había entrado y por el cual Juan fervientemente estaba en contra? ¿Alguien me puede decir? Los gnósticos, gracias. Ese grupo era
muy predominante y estaban tratando de llevar a los hijos de Dios hacia el gnosticismo, hasta hacia negar la encarnación de Cristo. Y ese es el primer fundamento por el cual él hace esta primera carta. Pero la segunda ya tiene otro fin. Ahora, estos gnósticos se estaban metiendo, ¿y sabes cómo? A través de la hospitalidad que brindaban los hermanos. Como todo cristiano era sabido que era importante ser hospitalario, pero ¿sabes qué? Los líderes, los pastores, los ancianos tenían que ser ejemplo de hospitalidad. Y entonces esta carta tiene que ver con eso, tiene que ver con enseñarle a la iglesia a discernir a través de la verdad cómo mostrar hospitalidad. Ahora, los gnósticos sabemos que ellos decían que el cuerpo era malo, ¿verdad? Y es por esa razón que decía, es imposible que el Señor Jesús haya venido en carne, porque la carne es mala, es corrupta. Entonces, ¿cómo puede ser que el Dios todopoderoso y santo pueda venir encarnado? Es imposible. Entonces, ellos estaban tratando de pervertir la enseñanza doctrinal que ya había sido impuesta por Dios. Ahora, estos maestros itinerantes aprovechaban la hospitalidad de los cristianos para meterse en sus casas y sembrar y difundir sus falsas enseñanzas. Ahora, en esta primera porción, yo le he puesto como título una carta de gozo y advertencia para andar en la verdad. El primer punto es del verso 1 al 3 y es ese saludo, un saludo de gozo por los que han conocido la verdad. El anciano, es interesante que Juan no se presenta como apóstol, a pesar de que lo es, sino más bien se presenta como el anciano para remarcar no tanto la edad que poseía, porque sí ya tenía una edad. Se dice que estaba más o menos en 70, 75 años de edad. Era un hombre ya bastante anciano, pero sobre todo la sabiduría que Dios le había dado para poder dirigir la iglesia. Ahora, no tanto importaba su edad, sino más bien el grado jerárquico que Dios le había dado para que ejerza en la iglesia local como anciano, es decir, como un supervisor espiritual de la iglesia. Ahora, en el Nuevo Testamento se refiere el término a la labor de un anciano pastor, un término que Juan permite usar antes que el apóstol, que sí lo era, y es el de anciano, vale decir que guiaba como pastor. En el Nuevo Testamento, los ancianos son los responsables de las iglesias locales. Fueron los primeros de todos los cargos eclesiásticos, porque era el servidor, el que servía a toda la grey. Ahora, vemos en Pablo, por ejemplo, que ordenaba ancianos en sus iglesias y en sus viajes misioneros tan pronto como le era posible. Leemos por favor en Hechos 14 del 21 al 23 y dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Oigan esa parte. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es uno de los fundamentos por el cual Pablo, por ejemplo, dejaba instituido en cada iglesia no un pastor, sino varios pastores, varios veedores de la iglesia. El anciano de esta carta tenía una autoridad que se extendía a un área mucho más amplia. Se deja sin efecto el derecho de aconsejar a las congregaciones en lugares donde él mismo no reside. Ahora, cuando dice el anciano a la señora elegida,
ahí hay dos posiciones. Muchos comentaristas creen, y es mi posición también, en la que se dice que cuando se refiere a la señora, no se está refiriendo metafóricamente a una determinada iglesia. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, esto? Hay muchas maneras de poder interpretar la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros creemos que la Biblia es literal, no es metafórica. John MacArthur, por ejemplo, es uno de los fervientes defensores de que la Biblia dice lo que dice y de una manera literal, no metafórica, no alegórica. Entonces, cuando se está refiriendo a la señora, se está refiriendo literalmente a una mujer. Ahora, no se dice el nombre. Por alguna razón, Dios hizo que no pongan un nombre específico ahí, pero dice a la señora elegida, a una mujer. Y el tipo de interpretación que nosotros aplicamos, como les dije, es de manera literal. Ahora, lo que nos hace aseverar que se refiere literalmente a una mujer. Ahora, y hasta se piensa que era una mujer viuda. Ahora, ¿por qué? Ustedes saben que normalmente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo se nombraban siempre a los varones, ¿verdad? Pero se han preguntado por qué dice acá a la señora elegida y a sus hijos, pero no nombra al esposo. Entonces, una de las posiciones doctrinales es que se cree que ella era una mujer viuda, porque era muy común en esa época nombrar al esposo. Era muy común que el esposo tenía que estar mencionado, y en esta carta no está mencionado. Entonces, un motivo justificado es esto. El hecho de que no se mencione al esposo podría indicar que la mujer efectivamente era viuda. Y uno de esos versos que puede clarificar esto y que responde a proveer hospitalidad en el hogar, por ejemplo, es 1 Timoteo 5, del 9 al 10. Dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ahora, este pasaje tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque esta mujer, al parecer, Juan le está escribiendo porque ella había mostrado hospitalidad quizás a uno de estos maestros itinerantes, a estos falsos maestros itinerantes. Entonces él estaba escribiendo para advertirle que debe tener discernimiento al hacer pasar a alguien a su casa. Ahora, era típico de las familias en esa época que compartieran una casa común, incluso después que los hijos hubieran sido casados. Eso era en esa época. Por eso es que se cree que la mujer a la que se refiere Juan posiblemente se haya quedado viuda. Por otro lado, algo que refuerza la posición literal de la Biblia es que menciona a los hijos de dicha señora. No dice claro sus nombres, pero dice: y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. ¿Ves el énfasis? A quienes yo amo en la verdad. Juan afirma amar dentro del ámbito de la verdad. No está solo diciendo lo que dice literalmente acá. Dice: a quien yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Yo amo en la verdad no quiere decir yo los amo en verdad. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a ese ámbito con el cual él ama. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo, ¿verdad? Es por esa razón dice: a quienes yo amo en la verdad. Lo que hace que yo pueda amarles en la verdad, en esa verdad que es Jesucristo, es el mismo Señor. Ahora, ¿qué vemos también aquí? Vemos también que Juan tenía un
un grado de relación bastante fuerte con esta familia. Es por esa razón que les escribe. Les escribe porque cuando a ti te importa una familia, tú te preocupas por una familia, tú las conoces, tú quieres advertirles, tú quieres agarrar y ponerle, como dicen, incautos para que no vayan a cometer un desliz o un error. Entonces también vemos aquí el corazón pastoral de Juan, porque para que él haya escrito eso es porque realmente él los conocía a todos ellos. Ahora cuando dice, y no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad, no se está refiriendo solo a que no todos los hijos de esta señora elegida eran salvos. Hay algunos salvos y otros no, sino que tenía un grado de relación muy estrecha con ellos, los cuales conocía. No está dando una seguridad de salvación de algunos y de otros no. Se está refiriendo al grado de conocimiento personal que él tenía de esos hijos. Ahora, esta aseveración cuando dice a causa de la verdad que permanece en vosotros, es importantísima, porque está diciendo que el motivo fundamental por la que Juan y todos los que han conocido la verdad es a causa de la verdad misma, que es Jesús. Por eso Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? Y él dice, nadie viene por mí. Entonces, si no fuera por él, nadie puede ir a Dios si no fuera por el Señor. Él mismo se dijo que era la verdad. Es por esa razón que puse como un tema introductorio esto del posmodernismo, porque hoy día vivimos tiempos difíciles. Hoy tiempo en lo que tú hablas de que Jesucristo es el Señor, de que Él es el único Salvador. Entonces ellos te dicen, cuando yo he escuchado hace poco que fuimos con Peterson y Yaneli a evangelizar ese día que estuvimos en la célula, me dijeron, pero ¿qué hay? Para ti la verdad es la Biblia, pero para los islámicos es el Corán. Y de eso hablamos hoy. Hoy están metiendo a los chicos de las universidades ese pensamiento postmodernista en el que no hay una verdad absoluta, sino que la verdad es relativa. Y es importante, un padre tiene que saber que estamos ante esa corriente hoy, en la actualidad, en la universidad. Por eso es que si nosotros no tenemos una buena base bíblica, doctrinal como padres, más aún no le vamos a poder enseñar a nuestros hijos. Hay una encuesta estadística en Estados Unidos en el que está demostrado que muchos de los chicos que en algún momento estuvieron en la iglesia, después cuando llegan a la universidad se apartan del camino, porque muchos de ellos no han sido forjados en una buena base doctrinal, donde rápidamente les mueven el piso con enseñanzas humanistas. Ahora, cuando él dice a causa de la verdad que permanece en nosotros, ¿cuál es esa verdad que permanece en vosotros? Es Jesucristo, ¿verdad? Es el Verbo hecho carne, quien nos aseguró que permanecerá en nosotros y estará siempre con nosotros, como lo afirma Mateo 28. Entonces, es importante estos versos que él empieza a introducir en esa carta. Él empieza dándole énfasis a esa verdad que viene a ser Jesucristo, la palabra misma, ¿verdad? Ahora, él dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Juan menciona 3 palabras que son claves y determinantes para conocer al Señor Jesús. Y eso solo se conoce a través del Evangelio. Pablo repetidas veces escribe eso, ¿verdad? Gracia, misericordia y paz. Juan empieza esta carta con un saludo bastante particular. Dice, la gracia, la misericordia y la paz estarán con vosotros. En otras
en todas las otras cartas del Nuevo Testamento, el saludo tiene la forma de un deseo u oración. Dice que la gracia, por ejemplo, Pablo suele poner, la gracia sea con nosotros y la paz. Pedro pone que la gracia y la paz se os multipliquen a manera de deseo, ¿verdad? Judas dice que la misericordia, la paz y el amor se os multipliquen, Judas capítulo 2. Pero aquí el saludo es una afirmación. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Es que es una promesa. Es que no está diciéndole yo deseo que tengas misericordia, sino que él dice Dios te ha prometido que te dará gracia, misericordia y paz. Juan está seguro, tan seguro de los dones de la gracia de Dios en Jesucristo que no pide que sus amigos lo reciban. Les asegura que lo recibirán. Aquí está la fe que no duda nunca de las promesas de Dios que están en Jesucristo. Ahora, John Albert es un comentarista y él resume el significado de la frase gracia, misericordia y paz con las siguientes palabras: la gracia quita la culpa, la misericordia quita la miseria, la paz expresa una permanencia continua en la gracia y en la misericordia. Mientras que John MacArthur dice lo siguiente, y cito: las tres palabras resumen la progresión del plan de salvación. La gracia de Dios lo llevó a conceder misericordia, lo cual resulta en paz. La gracia ve a los pecadores como culpables e indignos. La misericordia los ve como necesitados e indefensos. La paz es el resultado del derramamiento de Dios, tanto de la gracia como de la misericordia. ¿Ves? No hay nada que sea más importante, y hay veces nosotros en nuestros pensamientos, hay veces le damos énfasis a uno y al otro no. Todo tiene que ser equilibrado, porque Dios no es que Dios muestra, hay veces erróneamente decimos Dios te ama a pesar de tus pecados, pero ¿qué estás diciendo? Que Dios no es santo. Y Dios, todos los atributos de Dios no se contradicen. Su santidad no contradice el aborrecer el pecado. Su santidad no contradice que Él es un Dios de venganza, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros debemos entender también. Estas bendiciones divinas, al igual que todo en la vida cristiana, viene solo de Dios y de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y eso es importante cuando Él dice, en el verso dice, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Un grado de relación que le da, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahora, esta doble repetición de para, de y del resalta la igualdad de Jesús con el Padre. Juan hace hincapié en la identidad de Cristo como Hijo de Dios, porque los falsos maestros estaban negando eso. Estaban negando que Jesucristo sea el Hijo de Dios y estaban negando su encarnación. En palabras simples, Juan habla de Jesús como Hijo del Padre. Ahora, no solo debe pensarse en Él como alguien separado del Padre. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Ves? Ese verso es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú vas a Isaías 43:11, dice: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. ¿Te imaginas? Si Dios dice yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve, entonces se contradeciría, pero Dios claramente hizo que el mismo Señor Jesús dijera: Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Eso se cumple solo cuando tú puedes reconocer que Jesucristo es Dios. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién dijo yo soy el alfa y la omega?
Jesucristo, ¿verdad? En Apocalipsis 1:11 dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Ves que Dios el Padre y Dios el Hijo están diciendo lo mismo? Eso te da como conclusión la convicción de decir: Jesucristo es el mismo Dios. Y eso es algo que los gnósticos no querían reconocer. Ahora, la otra porción de este pasaje, por favor, yo sé que hace mucho calor y yo también me gustaría quitarme y ponerme un polo, pero no por respeto, debo estar así y por reverencia al Señor. Yo les pido, si hay alguien que está durmiendo por ahí, párese, no sé, de una estiradita, ¿ya? O agua, ahí está el hermano Rubén, pidan agua, pero yo quisiera que nosotros aprovechemos esto, así como a mí me está dando ese gozo al poder escuchar y al poder aprender esto. Yo creo y quiero y deseo que cada uno de ustedes salga de acá y diga: hoy aprendí algo que el Señor hizo a través de ese pasaje bíblico. Ahora, esta segunda porción yo le he subtitulado gozo por andar en la verdad. Así como él primero saluda, ¿verdad? Y ve ese gozo al ver que ellos han conocido la verdad, es decir, han conocido al Señor. Ahora él se goza no solo porque lo han conocido, sino porque andan en la verdad. Y andar es un acto continuo. Juan expresa mucho gozo cuando se refiere que halló a alguno de los hijos mencionados de esta señora andando en la verdad. Eso me hace ver el corazón pastoral de Juan al estar al tanto de los discípulos del Señor, estar atento al caminar perseverante de esta familia. Cuando se refiere a alguno de sus hijos de dicha señora, sinceramente nos hace ver que él había compartido mucho tiempo con ellos. Esta expresión comunica la idea de un creyente que confiesa la verdad de la palabra de Dios y que vive en armonía con dicha palabra. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Hermanos, es como si tú le dijeras a uno de tus hermanos de la iglesia: hermano, mucho gozo o mucho me regocijo al ver cómo tus hijos andan en los caminos del Señor. Es porque no está conociéndolo de manera intelectual, porque el papá les dice que sus hijos andan en el camino del Señor, sino porque tú como observador externo de este hogar te vas dando cuenta cómo van caminando los hijos, cómo van dependiendo del Señor. Juan escribe que el Padre nos ha mandado que andemos en la verdad, ¿verdad? Así como le dice a alguno de tus hijos, me gozo porque algunos de tus hijos están andando en la verdad, que es Jesucristo, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, esta expresión es corroborada con lo que está escrito en Primera de Juan, capítulo 1 del verso 6 al 7. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ves? Que durante el andar ya no anda en tinieblas, sino está dentro del contexto de la verdad, que es Jesucristo. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ese acto continuo es importante para el creyente. Es por esa razón que no basta con haber dicho: yo le recibí al Señor Jesús hace 10 años. No se trata de haber recibido, se trata de seguir andando. No se trata de que fue una fecha en la que yo recibí al Señor y después ya no vivo en la verdad, sino que tiene que ser un acto continuo y tiene que ser sujeto a la palabra, ¿verdad? Dice primera Juan 3:23: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. John MacArthur dice, la verdad de la palabra de Dios se debe vivir, así como se debe creer. Y eso es algo con el cual nosotros debemos estar esforzándonos. Porque de verdad, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros actuamos mal, por ejemplo, ¿qué es lo que literalmente nosotros estamos diciendo? Yo puedo decir intelectualmente yo creo, pero no vivo lo que creo. Y muchas veces nosotros somos de tropiezo para algunos que no conocen del Señor. La frase andando en la verdad se refiere a caminar por la vida controlados por la verdad. Es el equivalente a andar en la luz, como dice 1 Juan 1:7. Andar es una metáfora frecuente del Nuevo Testamento para la vida cristiana. Andemos en vida nueva, Romanos 6:4. Por fe andamos, no por vista, 2 Corintios 5:7. Andar en el Espíritu, Gálatas 5:16. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 4:1. Andad en amor, Efesios 5:2. Andar como hijos de luz, Efesios 5:8. Ve cuántas veces dice el Señor a través de Pablo andar. Es porque lo más importante para nosotros como cristianos no es haber creído un día, porque eso es decisionismo. Y eso es lo que hoy en algunas iglesias se enseña, el decisionismo, en que yo levanto la mano hoy para recibir a Cristo, pero vivo como un incrédulo. Y el Señor nos enseña que es un acto continuo de andar dependiendo del Señor. Esta breve carta se inicia con un sonoro llamado a los cristianos a que vivan de modo coherente con la verdad que dicen profesar. La única base verdadera para la unidad en la iglesia es la verdad de la palabra de Dios, que permanece en cada uno de nosotros como creyentes individuales, y que no solo la tenemos para nosotros, sino que también bendice a otros, ¿verdad? Y controla nuestras vidas y va a ser de impacto para otras vidas. Ahora, solamente las iglesias y cristianos bien cimentados en el sólido cimiento de la verdad podrán resistir las tormentas de la persecución, la tentación y falsa doctrina que constantemente nos asaltan. Hermanos, en la actualidad hay mucha falsa doctrina. Y ustedes lo saben, muchos de ustedes yo sé que no son nuevos creyentes de poco tiempo, de años, y se pueden dar cuenta qué es lo que cada vez está entrando a las iglesias, ¿verdad? Ya la doctrina de la prosperidad ya ha tomado por asalto a las iglesias. Y ya el mismo posmodernismo está entrando a las iglesias a través de los jóvenes, a través de estudiantes de colegio que están siendo formados con una doctrina posmodernista en la que se les dice que la verdad no es absoluta. Y eso lo digo porque converso con algunos padres donde me dicen, ahora mi hijo me objeta, ahora me dice, ¿por qué yo tengo que creer lo que dice la Biblia? Porque el maestro le enseña que no hay verdad absoluta. Ahora, él dice en el verso 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Palabras claves: nuevo mandamiento, amemos, andemos como habéis oído desde el principio. Juan intencionalmente es enfático
al decirle que todos debemos amarnos unos a otros como Dios nos amó primero. En Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hermanos, este es un verso que no es nuevo. Por eso es que él dice, sino que el que hemos tenido desde el principio, lo que Dios nos reveló hace mucho tiempo atrás, el de amarnos unos a otros. Pero como yo varias veces repito y digo, es fácil amar al que te corresponde, al que te cede el asiento, al que te brinda un vaso de agua, al hermano que siempre es amable contigo. Es fácil demostrarle el amor a él. Pero ¿sabes Dios qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, hermanos. Porque nosotros nos cuesta todavía practicar ese amor que es alto. Justo ayer en mi trabajo, mientras yo estaba en el trabajo, estaba aprovechando el rato libre y estaba repasando para la clase que iba a dar hoy de panorama del Antiguo Testamento, y justo mi colega me comparte lo que le había hecho la jefa. Mi jefa ahora la está atacando a ella. Y ella quería sus vacaciones y la doctora le dijo: no, usted está haciendo lo que quiere, usted no toma en cuenta lo que acá está establecido. Y ella me dice: Ernesto, de verdad yo le escuché y en ese momento yo estaba guardando tanto rencor y me hizo acordar a mí. Y ¿sabes qué? Dios te hace pasar por situaciones, te hace pasar por conflictos entre hermanos, te hace pasar por conflictos con personas incrédulas. ¿Para qué? Para que entendamos qué hay dentro del corazón. Es fácil decir que yo amo, pero ¿sabes? Lo que a Dios más le importa es que lo practiquemos. Y es por esa razón que Él dice: este es el mandamiento, que andéis en amor. Ama a aquel que te insulta, ama a aquel que te da una bofetada. No estoy diciendo de que permitas el maltrato físico de tu esposo, no estoy hablando de eso. Es el grado de no corresponder de la misma manera. Y eso es algo que nosotros debemos aprender a decirle: Señor, todavía no he aprendido a amar como tú. Todavía no he aprendido a amar como tú sí lo haces conmigo. Y eso es lo que yo quiero que nosotros aprendamos, hermanos, aquí, a sincerarnos, a decirle a Dios: Señor, todavía no he aprendido, por más de que tú me enseñas, por más de que tú me repites en la palabra del Señor muchas veces esto, todavía no lo aprendo. Primera de Juan 2:7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, y esto es amar a Dios, obedecer sus mandamientos. Cuando nosotros no obedecemos el amar como Dios quiere, estamos pecando literalmente, abiertamente, estamos pisoteando a Dios. Pero ¿sabes lo que hay veces nuestra mente nos hace creer? Bueno, he fallado, he pasado por alto tu mandamiento, pero Señor, tú aún todavía. No, estamos literalmente pisoteándole a Dios. Me encantó, ayer fue algo muy hermoso para mí. Vine del trabajo y mi esposa estaba en casa. Y como ustedes bien saben, todos en nuestro hogar pasamos por dificultades, pasamos por conflictos. Hay veces yo le he hecho llorar a ella. Y ¿sabes lo hermoso? Que encuentro, ella ha impreso un conjunto de versos bíblicos, cómo evitar el conflicto, qué hacer, y hay un verso ahí que respalda eso. Hermano, ese para mí fue un regalo. Y yo le dije: gracias Dios, y le dije: gracias amor. Lo va a poner en nuestra habitación
en nuestra sala. Hay un conflicto, vamos a mirar eso y vamos a acordarnos. Porque Dios quiere que nosotros nos amemos como Cristo nos ama. Él no nos pisotea. Él no demuestra orgullo. La conclusión de que las epístolas de Juan provienen de un mismo escritor es inevitable. Vemos que claramente va en contra de los gnósticos, que claramente está reforzando la deidad de Cristo, está demostrando su encarnación y su señorío. Y de esa última porción, que voy a quedar un poco inconclusa porque la vas a continuar, creo tú, ¿verdad? Es la advertencia contra los engañadores. Hermano, si hay algo que Juan quería era advertirle a la iglesia. Y dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El amor bíblico no es un amor ciego, es un amor crédulo, sin criterio, no. Es decir, sin discernimiento, no. Sino más bien es uno solo que confía en quien afirma representar a Jesucristo. Y no solo eso, sino que evalúa los supuestos seguidores de Cristo. Recuerdan que les dije que hace unas semanas atrás, justo Yanelia, como tiene ese don de evangelista, ella está ahí compartiendo igual que Rosario afuera, y había una señora, estaba ahí atrás nuestro, en la otra casa del frente, y era de una falsa doctrina donde ella decía que Dios es madre, y ella estaba fundamentando una serie de cosas. Y ¿sabes qué? En algún momento de mi vida quizás yo hubiese dicho no voy a igual a escuchar, pero yo cuando vi su vehemencia y su corazón cerrado así esa falsa doctrina, yo le dije discúlpeme, pero no puedo hablar. Si usted niega que Jesucristo es Dios, yo no puedo hablar con usted. Gracias. No se puede. Y eso es lo que Juan quiere que la iglesia entienda. El amor bíblico no es solamente brindar hospitalidad de una manera ciega, es evaluar, es ver qué cosa está enseñando. Ahora, en el nombre del amor, los creyentes no pueden aceptar a cualquiera de los muchos engañadores que hay y que han salido por el mundo, dice la Biblia. Hay que tomar en cuenta que un engañador no solamente es aquel que está en el error. Mira, esto es importante. No solamente un engañador es aquel que está en el error, sino aquel que extravía a otros de la verdad. Y ese es el propósito tan importante por el cual Juan quiere advertirle a ella. Le dice, si tú en algún momento has mostrado hospitalidad por el amor que tienes a Cristo, pues no debes descuidar el discernimiento que Dios te da para saber a quién darle hospitalidad y saber qué enseña. Porque en esa época había muchos maestros itinerantes, entonces sabía que así de la misma manera los verdaderos maestros iban de casa en casa, de iglesia en iglesia, enseñando. Entonces ellos también optaron de la misma manera, iban y se metían en las casas, pero enseñaban falsa doctrina de los gnósticos. Entonces es por esa razón que claramente Juan les da la advertencia. Los seguidores de la verdad de Cristo no pueden amar a los anticristos. Aquellos que están comprometidos con la verdad bíblica no pueden tener comunión con los que la pervierten. Y es lo que nosotros debemos entender. Si aquel que pervierte la doctrina de Cristo, yo no puedo decirle bienvenido. Todo aquel que niega la encarnación de Cristo no debería ser recibido nunca, porque estaría aceptando no solo a la persona, sino a su mensaje fraudulento y dañino.
Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Vivimos en un mundo de mentiras, pero ¿sabes qué es lo que la Biblia nos enseña? Que Dios es un Dios de verdad. Esto me encantó y lo quise plasmar, no es mío, es lo que escribió John MacArthur, y él dice: somos salvos por la verdad, somos santificados por la verdad, somos juzgados por la verdad, somos liberados por la verdad, amamos la verdad, adoramos la verdad, servimos a la verdad, nos regocijamos por la verdad, manifestamos a la verdad, hablamos la verdad, caminamos en verdad. La pregunta que nos deberíamos hacer: Señor, ¿estamos caminando en la verdad? ¿Estamos amando la verdad? ¿O estamos amando la mentira como está el mundo abrazando la mentira? ¿Estamos ocultando el verdadero amor? Nosotros debemos ser conscientes que existimos para representar la verdad, que es Jesucristo. Y entonces es un alto estándar, ¿verdad? Lo único que el Señor nos anima es que Él es el Señor. Y Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo no sé cuál es el motivo por el que nosotros estamos congregando. Estamos congregando porque amamos a la verdad. Estamos congregando porque queremos servir a esa verdad que es Jesucristo. Estamos queriéndonos santificar a través de esa verdad, o solamente tal vez es para agradar a los hombres, como vivimos en este mundo de mentiras. Hermano, yo quisiera que cada uno de nosotros nos evaluemos. Esto a mí me ha enseñado demasiado. Esto me ha ayudado a tener esa convicción de saber siempre decirle al Señor: ayúdame a tener el discernimiento. Como yo les dije, en algún momento yo no tuve el discernimiento. Cuando llegó alguien, yo quise compartirle el evangelio, y Dios me ha dado ese deseo de invitar a la casa, de hacerle pasar. Y cuando me acuerdo que venía del seminario, vino un hombre y estaba ahí diciendo que estaba durmiendo en la calle. Y yo pensando, y dije: Señor, pero ¿y si le comparto el evangelio y si le brindo un lugar para que pueda dormir? Estaba bien el deseo, pero ¿sabes qué es lo que yo no puse en práctica? El discernimiento. Ese día no pasó nada. Yo también traté de ser precavido. Agarré, cerré la puerta para que no vaya a robar. Lo dejé en el cuarto donde le iba a dejar. Ese día no sucedió nada, pero después de 15 días vino a casa. No, me llamó, me dijo: ¿sabes qué? Te agradezco porque me brindaste ese día mi ayuda, quiero ir a la iglesia contigo. Y yo me alegré. Pero ¿sabes qué? Ese hombre después, no de una manera tan fácil, hizo que yo pueda darle mi bicicleta y nunca más volvió. Me faltó el discernimiento. Ahora, eso no minó mi deseo de ser hospitalario. Hay algo que me llamó mucho la atención, y es en las características de un pastor. Un pastor, uno que dice que tiene el llamado del pastor, tiene que ser hospitalario. Es imposible que uno que tiene el llamado al pastorado no sea hospitalario. Justo nos compartió un profesor del seminario que él fue a la casa de un pastor, y este pastor, como no lo conocía, él le dijo que no, y él tuvo que dormir en la calle. Hermano, un pastor tiene que ser hospitalario, y un cristiano debe ser hospitalario. Pero ¿qué es lo que nos enseña esta carta? Debemos tener discernimiento. El creer la verdad nos debe llevar a permear todo eso a través de la verdad que es Jesucristo. Mostrar el amor sin dejar de lado la verdad.
Y eso es lo que nos enseña este libro. Así que yo les animo que en este momento sea un tiempo para orar y les invitaría a que se pongan de pie y le podamos dar gracias a Dios, a ese Dios maravilloso que dice y dirá siempre que Él es la verdad absoluta. Bendito Dios y Padre, gracias por esta tarde, gracias Señor por darme la oportunidad y el privilegio, Señor, sin